En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, hoy bendícenos, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, que sea nuestro corazón listo para recibir tu palabra, así como esa semilla, para nosotros tener ese fruto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pido, bendito, y vengo delante de ti para yo ser de bendición, Padre, para cada uno de estos corazones, Padre bendito. Que también, bendito, a aquellos que están con los niños puedan también igualmente bendecir. Danos la gracia, danos la bendición, Padre Santo, para ser bendición. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, y la iglesia dice: puede tomar asiento. Bendito sea Dios. Alabado sea el Jehová. ¿Quién dice amén? Jehová, Dios, hay muchos dioses. ¿Quién dice amén? Pero Jehová es nuestro Dios. Tiene muchos nombres, hermanos, Jehová. Muchos nombres. Depende de qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Quién dice amén? Dice que Él tiene un nombre para cuando estamos en necesidad. Amén. Él es el que nos sustenta. ¿Quién dice amén? Cuando estamos enfermos es el que nos sana. ¿Quién dice amén? Cuando necesitamos sentirnos seguros, Él es el Todopoderoso en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Pero lo más bonito de todo es el amor de Dios, y se llama Jesucristo, nuestro Señor. Fíjese, hermanos, Él quería impregnar el mundo. Diga, impregnar. Nunca usted ha estado con una persona que dice: hijo, ese perfume lo tiene impregnado. ¿Quién dice amén? Hasta yo huelo. Amén. O que le da un abrazo a alguien, ¿quién dice amén? Y queda impregnado y dice: ay, me dejó el olor muy, muy bonito. ¿Quién dice amén? Dios quería dar un abrazo al mundo diciendo: yo los amo. ¿Quién dice amén?
Y Jesucristo es lo que es esa esencia de amor, esa esencia diciendo, los amo. ¿Quién dice amén? Entonces, en esta preciosa mañana Dios nos dice, te amo. ¿Quién dice amén? Cuando decimos Jesús, decimos el amor de Dios. ¿Quién dice amén? Fe, esperanza y amor. ¿Quién dice amén? Pero dice que lo más perfecto y lo más grande y lo más mejor es el amor. ¿Quién dice amén? Dice, Dios es amor. ¿Quién dice amén? Y lo demostró a través de su Hijo Jesús. Y ahora, hermanos, hablando de Jonás, ¿quién dice amén? Fíjese que cuando yo leía esta palabra, entendí cierta parte, pero donde iba yo caminando en las cosas de Dios, amén, pude entender la profundidad, más a profundo. Yo sé que a su totalidad no la entiendo. No he podido llegar, porque Dios nos trabaja con lo que podemos recibir. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, Dios trabaja contigo con lo que puedes. ¿Quién dice amén? Dios no te va a dar algo que tú no puedes controlar. ¿Quién dice amén? Si es una dificultad, hermanos míos, Dios no te va a dar algo que no puedas con Él, que no puedas cargar. ¿Quién dice amén? Tampoco Dios te va a dar abundancia en muchas cosas que te va a descontrolar y te va a salir. ¿Quién dice? De caos en tu vida. ¿Quién dice amén? Dios te va a dar lo necesario para que estés bien. Diga, lo necesario para que estés bien. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos apreciar. Y a través de la esencia de amor de Dios, hermanos, que es Cristo Jesús, recibimos esta palabra, porque Jonás entendí esta palabra un poco más profundo, que Dios necesitaba que mi corazón estuviera libre y que pudiera hacer su obra. Y una de las cosas que me llevó Él a hacer es perdonar. Diga, perdonar. Es algo que en sí en nuestras vidas no podemos recibir sin nosotros recibir perdón y dar perdón. Amén. Podemos esquipear muchos tormentos en nuestras vidas si hacemos esto en nuestras vidas y decir, Señor, recibo el perdón, amén, que tú me entregas. ¿Quién dice amén? Y estoy también capacitado y estoy dispuesto a dar perdón a aquel que lo necesita perdón de mí. ¿Quién dice amén? Ahí, hermanos, se aceleran las cosas. Diga, se aceleran las cosas. Se aceleran, hermanos, nuestras vidas se acelera cuando nosotros escuchamos la instrucción y la ponemos en práctica. Y una de las cosas es perdonar. Y eso es decir, hermanos, dejar el orgullo hacia un lado. Diga, el orgullo a un lado. La vestidura de orgullo, hermano, no nos conviene. Hay que quitárnosla y dejarla y no volverla a tocar. ¿Quién dice amén? No volver a tocarla, hermanos. Así, hermanos míos, llegamos a esta historia y es algo que Dios me la estoy compartiendo porque cuando yo pude entender esta historia fue de mucha bendición, hermanos. Ahora hablamos de Jonás, hermanos, y su instrucción es que él fuera a Nínive, hermanos, a poder pregonar, a poder predicar que en sí Dios estaba por destruirlo si no cambiaban su manera de vivir. Diga, destrucción a través de la manera de vivir. ¿Quién dice amén? Entonces, hermanos, Nínive, hermanos, describe al mundo, describe en la vida que nosotros vivimos hoy, hermanos, pero en sí describe las malas prácticas de vivir. No está diciendo que el mundo, lo que es el terreno, lo que es la vegetación, lo que es todo lo que vemos, hermanos míos, es malo. Es la obra y el caminar del hombre. ¿Quién dice amén? Traía destrucción a esta ciudad. Era como 300,000 personas que había en este lugar, hermanos, y estas personas eran malas. Diga, malas. Eran viles, hermanos. Esas personas entraban a ciertos ejidos, a ciertos ranchos y robaban cosas, violaban mujeres. Para que usted se dé una perspectiva de quién era esta ciudad. ¿Quién dice amén? Eran hombres y mujeres que hacían destrucción, mataban gente, no les importaba. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Estamos escuchando más o menos lo que pasa hoy en día. Amén. Es algo que hoy está pasando hoy en día, hermanos. Simplemente en los abortos. Es algo que es una adoración a Satanás. ¿Quién dice amén? Por eso nosotros no creemos en abortos. Creemos en la vida. ¿Quién dice amén? Y cuando Dios da la vida, hermanos, hay que saber que hay un propósito y hay un plan. Porque no solamente, hermanos, cuando tienes un bebé,
hermanos, no solamente estás parando una vida, pero estás deteniendo un plan que Dios tenía con esa vida. ¿Quién dice amén? So, hay que tener conciencia, hermanos, de lo que esté pasando, y no es la salida. No es. It's not even an option. Amen? That's not biblically correct. Abortion is not correct. So, hermanos míos, vamos a Jonás, hermanos, y Jonás iba a este lugar y se le pide, hermanos, que vaya y predique a este lugar. Y Jonás, en vez de ir a predicar a esta ciudad, a Nínive, hermanos, se va en vez de ir de este lado, se va para el otro lado. ¿Qué dice amén? Se va de un lado al otro y corre, hermanos, de la instrucción de Dios, y hay una desobediencia que él tiene. Amén. La palabra nos dice, hermanos, y nos empieza a hablar que él llega a una barca y empieza esta barca a correr en el lugar opuesto del propósito de él. Va corriendo al lugar opuesto y empieza una tormenta. Empezar a ver una tormenta. Y la tormenta, hermanos, entonces sí, estos hombres empiezan a preocuparse. Siendo hombres de oficio del mar, oficio del mar, se preocuparon. Esto nos dice, hermanos, que la tormenta sí estaba muy mal. Y la tormenta, ellos empezaron a clamar a sus dioses. Tanto fue la tormenta que empezaron a clamar a sus dioses, empezaron a tirar suertes, empezaron a hacer lo que ellos sabían hacer, pero no había respuesta. Hasta cuando Jonás viene y declara: es por mí. ¿Quién dice amén? Es por mí que esto está pasando, es por mí que la barca casi se está hundiendo, es por mí. Dice: ¿qué hacemos? Aviéntenme al mar y verán que todo esto se tranquiliza. Wow, ¿quién dice amén? Uno de los puntos, hermanos, que estamos hablando es que en sí, en la desobediencia, amén, Dios, porque somos desobedientes, no nos elimina de su propósito. No nos elimina, hermanos, rápidamente nuestras vidas, porque Él puede quitar, Dios da, Dios quita. ¿Quién dice amén? Él puede eliminarnos, puede quitarnos el aliento de nuestras vidas, puede hacer así las cosas rápido, hermanos. Pero Dios es misericordioso. Y si usted quiere ponerle título a esta predicación: la misericordia de Dios corre tras de ti. ¿Quién dice amén? Va de nuevo. La misericordia de Dios corre tras de ti. Y en sí, a Jonás, hermanos, en su desobediencia, porque fue desobediencia, corrió, y la misericordia de Dios corrió atrás de él. ¿Quién dice amén? Y en sí no lo mata Dios. ¿Quién dice amén? Pero le da una consecuencia. Amén. Y la consecuencia es una violencia en una barca. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que ser conscientes, porque muchas de las veces decimos: es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. ¿Quién dice amén? ¿Hemos escuchado eso? Amén. Me encanta uno que dice, ¿qué dicen? YOLO, ¿qué dicen? You only live once. ¿Quién dice amén? No, you live every day. You don't only live one day, you live a lot of days. Amén. Todos los días vives. ¿Quién dice amén? Todos los días hay que aprovecharlos. Pero eso es lo que la vida nos dice: solamente vives una vez. Pero fíjese, hermano, muchas de las personas dicen: es mi vida, yo hago lo que yo quiera con ellas. Pero y fíjese, esto nos enseña, hermanos, que llevando Jonás, entra una barca con unas personas que ni tenían relación con él. ¿Quién dice amén? Pero estaban teniendo y sufriendo la consecuencia de él dentro de la barca. ¿Quién dice amén? Yo te hago pregunta, hermanos. Dentro de tu barca, ¿quién está dentro de tu barca en tu vida? ¿Quién dice amén? Todas las decisiones que tú tomes, hermanos, y la gente que está dentro de la misma barca, a veces podemos ver nuestra familia. ¿Quién dice amén? Está dentro de nuestra barca. Nuestra iglesia, estamos en la misma barca. Ahora aprendimos que todos tomamos de la misma copa. ¿Quién dice amén? En las clases. Nuestras acciones no solamente traen consecuencia a nosotros, pero a todos que están en nuestra barca. ¿Quién dice amén? Y esta violencia, decían: ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué es lo que pasó? Y estos hombres tratando de figurar qué es lo que ellos habían hecho mal, cuando aprendieron que el que habían echado arriba, el que le estaban dando raya, hermanos, ¿quién dice amén?, era el que necesitaba y estaba siendo disciplinado por su Dios. Y reconocieron y conocieron a Jehová, hermanos, y pudieron darle la honra y gloria a Jehová
dando la instrucción de aventarlo al mar. ¿Quién dice amén? Y ahora, el Señor ya tenía un pez preparado. ¿Quién dice amén? Para que pudiera aprender Jonás una lección. ¿Quién dice amén? Las consecuencias en nuestras vidas o esos apretones que nos da el Señor son para nosotros aprender algo. Ya es algo que me vienen a mí gente y me dicen, oye, pues hice esto mal y ahora estoy teniendo esta consecuencia. Y le digo, ¿aprendiste algo? Dijo, sí. Bueno, entonces no es en vano. ¿Quién dice amén? Entonces has aprendido a vivir una mejor vida. ¿Quién dice amén? ¿Lo volverás a hacer? Dijo, no. Entonces has aprendido y eso se ha convertido en gloria. ¿Quién dice amén? Cuando nosotros aprendemos de nuestras malas decisiones, la mala decisión se convierte en sabiduría. ¿Quién dice amén? Se convierte en algo más grande de lo que tenemos presente. ¿Quién dice amén? Un futuro próspero. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, futuro próspero. Y es algo que nosotros, como hombres y mujeres de fe, podemos ejercer, hermanos, en aprender, no solamente de nosotros, pero podemos aprender de Jonás en este día. ¿Quién dice amén? Pero fíjese lo que pasa, hermanos, que dice, hermanos, que ya en el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién dice amén? En el vientre de un pez por 3 días y 3 noches. ¡Wow! ¿Quién dice amén? Qué tremendo, hermanos, que es algo que Dios, ese pez rápidamente lo puede empezar a digerir. Amén. Y empieza a hacer el proceso pero Dios estaba en el medio de él para poder cumplir el propósito que Dios tiene en la vida de Jonás. ¿Quién dice amén? Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros, tiene planes para nosotros y el Señor quiere cumplirlos a nosotros y su misericordia corre tras de nosotros cuando corremos de eso mismo. ¿Quién dice amén? En ese momento la instrucción era de que él fuera a predicar a un lugar que Jonás, su pensamiento decía, no son dignos del perdón de Dios. No son dignos de que cambien sus vidas. Ellos necesitan ser destruidos por la mano de Dios. Amén. Jonás tenía algo personalmente con Nínive, hermanos, con estas 300 personas, y era algo muy fuerte para él. Era muy difícil él ir a este lugar y darles esperanza, que diciendo, cambien sus vidas porque Dios es amor. ¿Quién dice amén? Es algo bien tremendo, hermanos, pero Dios entendió, diga, Dios entiende que no es fácil perdonar. Dios sabe, hermanos, que es algo muy difícil para el hombre perdonar, que no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, y a lo mejor sí, porque hay milagros y si dejamos que Dios nos toque, Él nos da la fortaleza para hacerlo. ¿Quién dice amén? Estaba viendo en sí, se llama Amish Grace, y es el documentario o es la película donde entra este hombre a un lugar de Amish, de manonitas, y empieza a matar a todos los niños de una escuela. Y ellas estando en un círculo, hermanos, estaban ellos ahí platicando y decían, pero ¿cómo es posible que ustedes pueden perdonar a este hombre? ¿Cómo es posible que ustedes pueden no solamente decir, lo perdono? Digo, es que no es tan fácil así. Decido perdonarlo, pero a lo mejor en una hora necesito perdonarlo otra vez. ¿Quién dice amén? Pero la decisión de perdón, ¿quién dice amén?, nos descarga y nos libera de nuestras cadenas de amargura. ¿Quién dice amén? Diga, yo hoy quiero ser descadenado de mi amargura. ¿Quién dice amén? Perdonar y dejar ir. Y Jonás no había hecho esto con este pueblo, hermanos, porque de seguro tenía familia que había sido afectada por estas personas. ¿Quién dice amén? Y cuando les hacen algo a nuestra familia, ¿quién dice amén?
Que no le haga nada a mi familia, porque entonces sí ya me meto. Mi propia vida doy por ellos. ¿Quién dice amén? Y Jonás en sí, él en su mentalidad, en su emoción, su estado emocional, él pensaba o creía que ellos no merecían misericordia, pero la misericordia de Dios estaba con Jonás, porque quería Dios no solamente pregonar en el corazón de esta ciudad, pero en el corazón de Jonás, que es necesario hacerlo de todo corazón y amar a tu enemigo. ¿Quién dice amén? Amar a aquel que no te ama para atrás, amar a aquel que no conoce a Dios. ¿Quién dice amén? La misericordia y la gracia de Dios es más grande que nuestro pensar y nuestro sentimiento y nuestra emoción, porque la emoción engaña, hermanos míos. Y Jonás tuvo un momento de desesperación de él, que dijo: oh no, I ain't gonna do that, no voy a hacer eso, yo voy a corretearme para el otro lado, fuera de la presencia de Dios. En su emoción, en su sentimiento, hermanos, él pensaba que podía correr de la presencia de Dios, pero en sí, en el vientre de este animal, no es animal, es categorizado, no, este pez, ¿quién dice amén? Dios estaba ahí. Por más que quiéramos correr, hermanos, de Dios, Dios está donde pueda nosotros pensar ir. ¿Quién dice amén? Y Jonás, hermanos míos, llega a la conclusión que Dios está tratando de tocar el corazón de él, y él empieza a clamar en el vientre de ese pez, y empieza a clamar a Dios, y empieza a hacer una oración poderosa. Diga: oración poderosa. En el medio de su aflicción, en el medio de su desesperación, en el medio de ese pez de consecuencia que él tuvo por ser desobediente, hermanos míos, la gracia y la misericordia de Dios estaba en este lugar, hermanos, y Dios lo escuchó. En tus peores momentos, Dios te va a escuchar, no importa que sea por tu propia consecuencia. ¿Quién dice amén? La misericordia de Dios va atrás de ti, hermanos. Él te ama tanto, Él te ama tanto. Él no quiere que sigas viviendo en amargura. Él no quiere que sigas viviendo en un estado donde no hay futuro y bendición. ¿Quién dice amén? En el pasado solamente hay, hermanos, amargura, porque no podemos hacer nada por el pasado. ¿Quién dice amén? No hay nada que podemos hacer en el pasado. El presente es el ahorita, es las decisiones que podemos hacer así, que podemos hacer en este momento. ¿Quién dice amén? Y el futuro tampoco no tenemos mucho control. Solamente ciertas decisiones tienen control. ¿Quién dice amén? Personalmente en nuestras vidas. Y hoy podemos decidir lo correcto para tener un mejor futuro. ¿Quién dice amén? Pero si nos preocupamos por el futuro, nos da ansiedad. ¿Quién dice amén? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mejor dejemos eso, el futuro, en las manos de Dios. ¿Quién dice amén? Y ahora Jonás, hermanos míos, llega a hacer en Jonás 2, llega a hacer esa oración de poder, hermanos. Llega a hacer esa oración, hermanos, que toca el corazón de Dios. Diga: la oración que toca el corazón de Dios. Y llega, hermanos míos, a tocar, hermanos, a hacer ese acto de arrepentimiento, de arrepentirse. Se arrepiente de ser desobediente. Diga, hermanos, se arrepiente. Y Dios lo perdona, y en sí este pez empieza a hacer la acción de vomitarlo y dejarlo en tierra de nuevo. Wow, ¿quién dice amén? Dios lo regresa para atrás al camino donde debe estar. No sé si Dios a través de un plan o una instrucción, a lo mejor dejamos de hacer lo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Dios no se ha olvidado de su plan en ti. Dios, por la desobediencia, Dios no cancela sus planes contigo. Dios sigue de pie en los planes que tiene para ti. Solamente tiene que corregirlos, corregir tu caminar, para que tú puedas hacer la obra de Él. ¿Quién dice amén? Ahora, Jonás se arrepintió, hermanos míos, de lo que había hecho, la desobediencia, pero le costó llegar, ser tragado por un pez. Qué experiencia tan fuerte. ¿Quién dice amén? Yo quiero que usted se ponga entonces sí en el medio del mar. Póngase usted nomás, cierre sus ojitos, a ver, cierre sus ojitos. Amén. No los voy a cerrar porque luego. No, qué desconfianza, hermano. ¿Quién dice amén?
me conoce algo que dice, no voy a entrar a su bolsa, no se preocupe. ¿Quién dice amén? Dios me ha bendecido. ¿Quién dice amén? Dios me ha bendecido. Pero fíjese, hermanos, en sí cierre sus ojos y usted póngase un pensamiento de un mar, hermanos, violento, y de repente mira el hocico de este pez hacia a usted y que viene a tragarlo. ¿Quién dice amén? Wow. Eso es algo que a mí, hermanos, que si me da mucho nervio es ver el mar así abierto. Ahora viendo un pez así dirigiéndose conmigo. Wow. ¿Quién dice amén? No importa si soy profeta, me va a cambiar mi corazón. ¿Quién dice amén? Y Dios no lo hace para ensamblar temor en nosotros. Es para reflexionar en lo que estamos haciendo. ¿Quién dice amén? Si tu vida, hermanos, tiene un pez en este momento, o sientes que estás en un pez, solamente clama a Dios y Dios te escuchará. Amén. Muchos dicen, no soy digno de ser escuchado, no soy digno de orar a Dios. Diga, nadie es digno si fuera así, hermanos. Ni el hombre que está parado aquí en este púlpito fuera digno que Dios lo escuchara. Pero es por Cristo Jesús, hermanos, que abre la puerta de gracia en nuestras vidas. Y es por su misericordia que Dios nos persigue cada día, hermanos, que corremos fuera de su presencia, fuera de su voluntad. Él nos corretea, hermanos, y nos quiere, hermanos, rescatar del pez de nuestra vida. Él quiere, hermanos, que en sí ese pez nos vomite y síganos nuestro caminar en Él. ¿Quién dice amén? Él quiere, hermanos, que síganos a Nínive a predicar y pregonar su palabra en esos lugares que nadie quiere, en ese lugar que nadie piensa. Y es algo, hermanos míos, bien hermoso cuando encontramos la gracia dentro de Dios, en la obra de Él en nuestras vidas. Hoy, hermanos, Dios nos habla que Dios hace la obra completa. ¿Quién dice amén? Dígale, Dios no ha acabado conmigo. Su obra siempre está activa en nosotros. Y hoy, hermanos, Jonás nos enseña, porque el 3 se arrepiente, hace su oración, pero cuando él sale de ese pez, hermanos, él llega a pregonar y hablar la palabra sobre toda esa ciudad. ¿Y qué cree que le pasa, hermanos, a esa ciudad cuando él va y predica? ¿Qué cree? Se arrepiente, ¿y qué más, hermanos? Cambian sus vidas. ¡Wow! Yo pienso que esta ciudad conocía a este profeta. Yo pienso que esta ciudad sabía que esta ciudad había hecho tantas cosas contra este hombre. Y cuando llegan y escuchan el amor de Dios, escuchan así. Y dice que en ese momento empiezan a ayunar. Y no solamente empiezan a ayunar ellos, pero los animales también los ponen a ayunar. ¿Quién dice amén? Toda la ciudad empieza, hermanos, a cambiarse su comodidad de su vestidura, hermanos, a algo que les causa comezón, hermanos. ¿Para qué? Para poder tomar el perdón de Dios y decir, Señor, entendemos que no hemos sido buenos, pero hoy que me da la oportunidad de arrepentirme, la tomo. Diga, oportunidad de arrepentirme, la tomo. Y cambia, hermanos, su corazón. Pero fíjese, ahora hablamos de Jonás. Y ya no voy a tardar mucho, hermanos, en esto. Dice, hermanos, que la palabra dice que él, si me acompaña a Jonás 4, y le voy a pedir a la hermana si corre de voladita para acá para arriba, hermana. Ay, disculpe, es que esta dislexia. Y mientras llega la hermana, a los que no conocen, es algo que yo tengo, hermanos. Y gracias a Dios tenemos a nuestra hermana que nos bendice, y también otros hermanos y hermanas que nos bendicen con la lectura. Vamos a leer el 4, hermanos, para que puedan ver personalmente lo que Dios está haciendo con Jonás. Amén. Sí, Jonás 4.
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó de debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Wow. Tan tan. ¿Quién dice amén? Ahí quedó. Y no crea que dice el capítulo de mañana va a seguir. Ahí queda la historia. ¿Quién dice amén? Entre medio de una conversación que está teniendo Jonás con Dios. Amén. Ahora, en este momento este hombre está sentado de lo alto, viendo la ciudad, viendo que la ciudad, la justicia de Dios va a llegar a ese lugar. ¿Quién dice amén? Pero le da tanto furor, tanto enojo, hermanos, que la justicia de Dios no está puesta sobre ese lugar, más que la misericordia. Cuando un pueblo se arrepiente, diga, cuando un pueblo se arrepiente, Dios perdona. No importa quién sea la persona, hermanos. Si hay un corazón contrito y humillado delante de Él y pide perdón, Dios perdona. ¿Quién dice amén? Y es algo precioso, porque eso nos da esperanza, hermanos míos, a todo el mundo entero, especialmente a mí, porque yo necesito perdón en mi vida. Necesito ser perdonado. Y es el Señor que nos da la oportunidad y la esperanza, que diciendo: si tú te arrepientes, yo te perdono. Si tú quieres cambiar tu vida, yo te ayudo, yo te doy la fuerza para poder cambiar tu vida. Y es lo que hizo. Y Jonás dijo: yo sé que tu misericordia nos persigue, no solamente a mí, pero persigue a aquellos que yo pienso que no lo merecen. Y se enojó tanto Jonás, y Dios le esperando ahí que la destrucción vaya a pasar en este lugar, se levanta una sombra para él, una calabacera, y entonces así el sol no le estaba pegando duro. Yo pienso que estaba pelón. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Estamos o no estamos? Porque dice que le traspasaba y casi se moría este hombre. El pelo, aunque no crea, nos ayuda para el sol. Pero fíjese, hermanos, que le da un cierto conforte a Jonás, y él lo toma y se alegra porque ya no tiene que estar en el sol. Pero el siguiente día Dios destruye lo que Él creó, lo que Él puso de bendición. ¿Quién dice amén? Y entonces sí le empezó a pegar otra vez a Jonás el sol en la pelona. ¿Quién dice amén? Y se enoja y dice: pues mejor prefiero estar muerto que estar aquí. Que dice: mátame. Y Dios empieza a hablar: ¿de verdad te enojas?
yo te creé esta bendición y así igualmente te la quité. ¿Qué hiciste tú para esto? Y dice, hermanos míos, y empieza a hablar Dios con él, y termina y a mí me encanta eso, hermanos, que termina Dios trabajando con su siervo pacientemente, y la misericordia de él en él, porque en la desobediencia Dios se enoja. ¿Quién dice amén? Pero sabía que Jonás necesitaba sanar de su corazón. Muchos de nosotros necesitamos sanar, hermanos. Dios sabía que era muy profundo lo que Jonás tenía contra esta gente. Y Él está apto, Él es Dios, Él es apto de perdonar y dejar ir. Pero como humanidad nosotros nos arraigamos al pasado de amargura. Y aunque Dios lo vio en el pez y dijo, te perdono, Él sabía que todavía no había sanado. ¿Quién dice amén? Y Dios es paciente para trabajar con nosotros y decir y explicarnos y enseñarnos hasta que lleguemos a poder perdonar. Hoy te hago la pregunta, ¿qué te ata al pasado? ¿Qué momento de tu vida te ata a la amargura del pasado? En este día yo te digo, tú puedes ser libre del pasado, tú puedes ser libre de la amargura, tú puedes ser libre de las consecuencias que a lo mejor no son even tuyas, pero estabas en la barca cuando pasaron. ¿Quién dice amén? A lo mejor es alguien más, la consecuencia de alguien más, pero tú estás aferrado a estar en esa barca de amargura y no has dejado ir a la persona que te hizo daño. Y sigue tu barca en la violencia, sigue tu barca en ese bar de violencia. Y aunque has aprendido a caminar, a estar en un estado, no puedes caminar feliz. Y hoy en este día Dios te está diciendo, yo pacientemente estoy trabajando con tu corazón. Solamente que yo quiero trabajar, no solamente con lo que quieres, pero con lo que no quieres que toque. En este día, hermanos, entréguele el corazón a Dios. Deje que Dios lo remende, cicatrice. No le estoy diciendo que no va a poder recordar, pero cuando lo recuerde, ya no le va a doler. ¿Quién dice amén? Dios es bueno. Y hoy vengo con esta palabra, hermanos. La misericordia de Dios corre tras de ti. En este día, vamos a ponernos de pie.